Yo diría que en términos generales las tarifas de acceso a la red, según los consumidores, están divididas en escalones de tensión. Entonces hay un escalón de tensión que se llama escalón de tensión 0, que es para todos los consumidores de baja tensión, con valor de la tensión eficaz inferior a 1000 voltios. Escalón de tensión 1, que aquí es donde va a venir el lío, que es para niveles de aislamiento entre 1 y 36 kilovoltios. Luego viene el escalón de tensión 2, para los consumidores que están entre 36 y 72,5 kilovoltios. El escalón de tensión 3, que es hasta 145 kilovoltios. Y el escalón de tensión 4, para consumidores con tensión de suministro superior a 145 kilovoltios, que son las redes de transporte de 220 y 400 kilovoltios. Cuanto más elevado es el nivel de tensión de la red a la que se conecta un punto de suministro, lo que tiene que pagar por el uso de la red pues es menor. Yo creo que esto se entiende, para los no técnicos, se entiende perfectamente, pues pensando en lo siguiente, ¿no? Yo cuando voy a realizar un suministro de energía eléctrica, voy a consumir electricidad, pues esa electricidad, cuando la voy a utilizar en una tensión pequeñaja, es en baja tensión. Pero si resulta que yo la voy a contratar esa electricidad a una tensión más elevada, digamos, los costes en que incurre el Sistema Eléctrico Nacional en modificar el valor de tensión desde esa tensión más elevada a la tensión de uso que yo tengo, pues cuando yo conecto a una tensión mayor, esos costes pues corren de mi cuenta, ¿eh? Y entonces, cuanto mayor es el nivel de tensión al que yo me conecto, pues más barata es la tarifa de acceso a la red que tengo que pagar. En términos generales, este reglamento lo que decía era que las redes pequeñas, de tensión de suministro pequeña en alta tensión, concretamente hasta una tensión de suministro de 20 kilovoltios, eran consideradas en redes de tercera categoría. Cuando las redes tenían una tensión superior, hasta 66 kilovoltios, eran redes de segunda categoría, y cuando eran de tensión superior eran de redes de primera categoría. Por hacer un símil con carreteras, pues las redes de primera categoría serían autopistas, las redes de segunda categoría pues serían carreteras nacionales, y las comarcales serían las redes de tercera categoría. Bueno, la cuestión es que cuando se mira con detenimiento el decreto del 3151, que era el antiguo, repito, reglamento de líneas aéreas de alta tensión, pues se ve que las redes de 25 kilovoltios y las redes de 30 kilovoltios están calificadas o clasificadas como redes de segunda categoría. Y luego, en el año 2008, se modifica el reglamento de líneas aéreas por uno nuevo, y a las redes de 25 y 30 kilovoltios se les da tercera categoría, no segunda, para que quedara como el reglamento de instalaciones. Y al reglamento del 223-2008, que entró en vigor el día de San José del año 2010, el 19 de marzo del año 2010, además se le amplía no solamente con líneas aéreas, sino también con líneas subterráneas. En este caso queremos un ATR, pues bueno, que es acceso de terceros a la red, para que las redes de 25 y de 30 kilovoltios pues estén contenidas en el escalón de tensión 2 de la tarifa. Pasado a limpio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que lo que queremos es una modificación del RD 1164, donde el escalón de tensión 1 sean todas las redes eléctricas con nivel de aislamiento entre 1 y 24 kilovoltios. Todas. Y ahí que van a estar todas las tensiones de suministro que desde el año, desde el antiguo reglamento de líneas aéreas, desde del 3151 del año 68 hasta la actualidad, todas las de tensión de 20 kilovoltios para abajo, hasta 1 kilovoltio, todas serían de tercera categoría. Y las de 25 y 30 pasan al escalón de tensión 2 y fueran consideradas, curiosamente ahora son de tercera categoría, pero sean consideradas desde el punto de vista de la tarifa como redes de segunda categoría y se integren dentro de la tarifa 6.2. Bueno, pues lo que pretende la plataforma no es otra cosa que tanto las redes de 25 kilovoltios como las redes de 30 kilovoltios pues pasen al escalón de tensión que le corresponden, que es el escalón de tensión 2. En Melilla, en el sistema eléctrico peninsular, estaremos hablando entre 5.500 y 6.000 puntos de suministro, empresas que están en esta situación, conectados a redes de 25 o de 30 kilovoltios. Cataluña se calculan en el entorno de 3.250 puntos de suministro. Andalucía tiene casi 1.000 puntos de suministro. Nosotros en el País Vasco tenemos 790. Ya a esto me estoy refiriendo. Esto de Euskopeag no tiene nada. O sea, es que en términos generales tenemos localizadas 11 comunidades autónomas de 15 que son en el sistema eléctrico peninsular. O sea, es que prácticamente son todas.
Salvo error o omisión, a mí me parece que me queda fuera solo Madrid, La Rioja, Galicia y no sé alguna más. Pero quiero decir, prácticamente esto ocupa todas las comunidades autónomas. ¿Qué está metido? Pues yo diría que el 90% de la industria. Pero no industria, a ver, no estamos hablando de industria pequeñaja, con tres obreros. No, estamos hablando de industria que algunos ya consumen lo suyo. En el País Vasco y en Cataluña podemos encontrar empresas que puedan consumir por encima de 50 o 60 gigavatios hora año, 50 o 60 millones de kilovatios hora año. Estamos hablando de muchísimo consumo. En puestos de trabajo 300, 400. Pero bueno, no solo la industria, ahí están conectados. Hospitales, universidades, transporte ferroviario, metropolitano. Dentro de la plataforma, por ejemplo, está el transporte metropolitano de Barcelona y Metro Bilbao. ¿Por qué? Pues porque son un modo de transporte, no es ni más ni menos que una forma de uso de la energía. Es que, bueno, claro, son consumidores intensivos de electricidad, están conectados a redes de 25 y 30 kilovoltios. O sea, con esto lo que quiero decir es, a ver, que es muy importante el número de puntos de suministro en alta tensión que están conectados aquí y que tienen un impacto económico, yo creo que grande. El problema que tenemos en este momento no es tanto un problema de mercado, es un problema de redes. Es un problema de redes. La tarifa este año recauda, en términos medios, unos 13.500 millones de euros y tenemos unos sobrecostes en el sistema eléctrico nacional de más o menos 10.000 millones, 7.071 millones en primas al antiguo régimen especial y unos 2.900 millones que hay que pagar de la titulización del déficit. Suban ambas cosas, son 10.000 millones de euros que recaen en su totalidad sobre la tarifa. De forma que, cuando estamos hablando de tarifa de acceso a la red, nos estamos refiriendo a eso. Bueno, usted ha planteado cuál es la solución, pero ¿cómo se podría hacer eso? Quiero decir, ¿qué pasos deberíamos dar como legisladores, que es lo que somos nosotros aquí, para intentar, aparte de presionar a gobiernos, etcétera, etcétera, para intentar solucionar este problema que, como he dicho, es muy general? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor. Lo que hay que hacer es eso. Entonces, por un lado, convencer a la Comisión que modifique el escalón de tensión 1 de la tarifa para que sea una tarifa de 1,24 kilovoltios y establecer un procedimiento para cómo se trasladan los cargos fuera de los costes inherentes al transporte y distribución, pues dentro de las facturas que, por eso, por el uso de las redes y política energética, tienen que pagar los consumidores. Yo sí que quería hacerle dos preguntas. Dos preguntas, una es en relación, si ustedes han estimado, con ese volumen de empresas, aproximadamente qué coste, de cuánto dinero, para que nos entendamos, estaríamos hablando en el caso de que se produjese ese cambio de tarifa 6.1 a 6.1b. Y por otro lado, también querría preguntarle, bueno, yo creo que un poco reiterando la pregunta del señor Cazalis, ¿cómo creen ustedes que podríamos hacer esta transformación en el marco legislativo que tenemos para que llegue a buen puerto? La estimación de coste estaría rondando aproximadamente los 350 millones de euros. Y cruzar los dedos, que siga creciendo la demanda, la economía nacional, etcétera, pues para que, digamos, se produzcan esos incrementos de recaudación que dieran lugar a que puedan cubrir esta reducción de los ingresos al pasar a todos estos puntos de suministro de la tarifa 6.1a y 6.1b a la tarifa 6.2. Poco más o menos, una tarifa 6.1a, que es la antigua 6.1, viene a pagar poco más o menos unos 36 euros megavatio hora. Una tarifa 6.1b, que es la exclusiva para 30 kilovoltios, poco más o menos vendría a pagar unos 28 euros, 29, 28 euros megavatio hora. Y la 6.2 paga unos 16 euros megavatio hora, poco más o menos. Luego estamos hablando esto de muchísimo dinero, pues multipliquen ustedes 50 o 60.000 megavatios hora, que son 50 o 60 gigavatios hora, pues por 18 o 20 euros megavatio hora el ahorro económico que solo en tarifa de acceso a la red puede tener un consumidor.